nombre es Edgar Arteaca, soy médico del servicio de emergencias del hospital y hoy vamos a ver el tema de dolor torácico, lo vamos a ver a través de una perspectiva del manejo en la demanda espontánea. Estos son los temas que vamos a ir viendo durante la clase. Vamos a ver algo sobre la epidemiología, las posibles causas del dolor torácico. Vamos a ver cómo hacemos la evaluación clínica basado en los tres pilares que son la anamnesis, el electrocardiograma y los biomarcadores. Y después cómo hacemos la estratificación del riesgo del paciente. No es el objetivo, así que no vamos a ver mucho de lo que es imágenes cardíacas, pues eso ya es más de incumbencia de la selección a través por el cardiólogo. Y al final de la clase vamos a ver el algoritmo que está en el libro del servicio, como para integrar un poquito los temas. En cuanto a la epidemiología, tenemos que tener en cuenta que el dolor torácico representa la segunda causa de consulta en los servicios de emergencias después del trauma, representa el 4,7% de las consultas en los servicios de emergencia a nivel anual. Y dentro de las consultas por dolor torácico, el 5,1% corresponden a los síndromes coronarios, a la causa coronaria. Si bien su frecuencia es baja, su importancia radica en que la enfermedad coronaria continúa siendo la principal causa de mortalidad. Eh, y otro dato a tener en cuenta que a lo largo de la vida de las personas, entre el 20 y el 40% en algún momento de su vida van a consultar por un dolor torácico en los servicios de emergencias. En cuanto a las causas, como tradicionalmente las dividimos en causas cardíacas y no cardíacas, dentro de las cardíacas las podemos también subdividir en causas coronarias, obstrucción coronarias, o no coronarias, como pueden ser las pericarditis, las miocardiopatías, las valvulopatías. Eh, en cuanto a las causas no cardíacas, como sabemos, están las causas gastrointestinales, como las causas esofágicas, del espasmo esofágico, el reflujo, las causas gastroduodenales, como la gastritis, la duodenitis, las causas la úlcera péptica, la hernia hiatal, las enfermedades de la vesícula biliar y del páncreas. Están las causas pulmonares como el tromboembolismo, el neumotórax, las neumonías periféricas, las afectaciones pleurales como la pleuritis, los derrames pleurales, las causas vasculares, todo lo que son los síndromes aórticos agudos, las causas que son de la pared torácica, sea de los músculos pectorales, las condritis, las neuropatías, de las partes blandas como son la patología mamaria y también están las causas psicógenas. A la hora de pensar las causas, si bien la lista de posibles causas es extensa, lo que siempre tenemos que considerar las principales causas que son las potencialmente letales, que son las que siempre deberíamos tener en mente a la hora de interrogar y de estudiar a un paciente con un dolor torácico. Las causas que siempre tenemos que tener en mente por su potencialidad de mortalidad son el infarto agudo miocardio, que es lo que siempre tenemos en mente, pero también pensar en la disección de aorta, el tromboembolismo de pulmón, el neumotórax a tensión, la ruptura esofágica y el taponamiento cardíaco como otras causas mortales de dolor torácico que no se nos deberían escapar en la consulta. En cuanto a la evaluación clínica del paciente con dolor torácico que consulta en la guardia, normalmente la evaluación la hacemos con la triada que ya nombramos de la anamnesis, el electrocardiograma y los biomarcadores. En las guías se habla de un análisis escalonado, en donde se hace primero la anamnesis, posteriormente se ve la necesidad del electrocardiograma y posteriormente la necesidad de biomarcadores y posteriormente la necesidad de un estudio por imagen cardíaca. En nuestra institución, como todas las que tienen triage, se hace un interrogatorio por parte del triage inicial rápido para determinar la necesidad de un electrocardiograma sin la espera de la consulta, en donde se hace en forma rápida el electrocardiograma y es evaluado por un médico de emergencia y determina si están los cambios característicos en el electrocardiograma. De no haber estos cambios característicos, el paciente es evaluado en la demanda espontánea, en donde se lo interroga y se evalúa nuevamente el electro en forma simultánea y ahí es donde se va a determinar si es necesario progresar a algún otro estudio en cuanto a diagnósticos diferenciales o solicitar los biomarcadores si hay sospecha de una causa cardiológica. En cuanto a la anamnesis, la podemos dividir en lo que es la evaluación de los antecedentes, buscando los factores de riesgo cardiovasculares, aparte de las patologías de base que tenga, las medicaciones del paciente,
y el interrogatorio dirigido a lo que es el episodio. En cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares que tenemos que evaluar es la edad del paciente, la presencia de enfermedad coronaria previa o enfermedad vascular periférica, el antecedente de ser diabético, hipertenso, dislipémico, tabaquista, el haber consumido recientemente cocaína o metanfetaminas, y la presencia de antecedentes familiares de primer grado de enfermedades cardiovasculares precoces. En cuanto al interrogatorio dirigido al dolor torácico en sí, vamos a tener que analizar estas 7 características que vamos a ir viendo acá a la izquierda. Yo acá les marqué en rojo las características que hacen sospechar un probable origen anginoso y en verde cuando las características que hablan de ser menos probable que sea algo coronario. En cuanto a la localización, hace sospechar que puede ser algo anginoso cuando es retroesternal, central, cuando irradia cuello, a mandíbula, a miembros superiores, y hace menos probable de que sea la causa coronaria cuando es infraumbilical, cuando es del maxilar superior, cuando es en la zona lateral del tórax o cuando tiene una distribución en dermatoma. En cuanto a las características que describe el tipo de dolor, en general se lo describe el anginoso como opresivo, puede ser como una pesadez, como una constricción, como un ardor, y es menos probable que sea anginoso cuando el dolor es más puntual, cuando es bien agudo, lacinante o desgarrante, y cuando el dolor es de inicio súbito también es menos probable. En cuanto a la extensión en superficie, normalmente lo describen con el tamaño de la palma de la mano, y es menos probable que sea un dolor anquinoso cuando lo describen con un dedo como algo puntual, muy puntiforme, es menos probable de que sea algo coronario. En cuanto a la duración, normalmente se la describe entre 2 y 20 minutos, es menos frecuente cuando dura pocos segundos o cuando son dolores que ya vienen de hace varios días. En cuanto a los factores precipitantes, normalmente se describe que aparecen en el dolor tipo anquinoso con el esfuerzo físico, puede aparecer después de comer o con el frío, y es menos probable que sea anginoso cuando aparece con la inspiración, con la tos, con los movimientos de alguna parte del cuerpo, que aumenta con la palpación, con la deglución o con la ingesta de algún alimento o con el ayuno. Y en cuanto a los factores que lo alivian, normalmente se describe que el reposo y los nitritos alivian el dolor de tipo anginoso, aunque no es específico, también el espasmo esofágico puede estar aliviado por los nitritos. Y lo que es menos probable, al igual que los factores que lo precipitan, que cuando mejora con la inspiración, con la tos, con los movimientos del cuerpo, con la deglución, con el vómito, con la ingesta de algún antiácido o algún analgésico común, es menos probable que sea algo anginoso. Y en cuanto a los síntomas asociados, normalmente se describen los síntomas vagales, de sudoración fría, síncope, puede aparecer náuseas, eh, y es menos frecuente de que sea síntomas por un dolor anquinoso cuando aparece la tos, disfagia, reflujo, vómitos hemáticos, diarrea, fiebre, coluria. Todo eso hace pensar en menos probable la causa coronaria del dolor. Nuevamente vuelvo a recordar la necesidad de pensar las causas posiblemente letales que siempre tenemos que tener en cuenta, tanto en el interrogatorio como en el examen físico inicial, como para un diagnóstico rápido. Siempre tenemos en cuenta el dolor coronario, pero tenemos que tener en cuenta también la posibilidad de un TEP en pacientes con antecedentes oncológicos que presentan alguna trombosis periférica, que están taquicárdicos, taquipnéicos, con disnea, con dolor a la inspiración. Pensar también la posibilidad de alguna disección de aorta en pacientes que tienen antecedentes de enfermedad del tejido conectivo, como Marfan, que presenta un dolor súbito, que irradia dorso, que presentan alteraciones en la diferencial de pulsos en los miembros, que tiene alteraciones de la presión mayor a 20 milímetros de mercurio entre un miembro y el otro, que presentan mediastino ensanchado, pueden presentarse también como con síncope en las disecciones. Eh, Pensar en las rupturas esofágicas, sobre todo en pacientes que vienen post procedimiento, post endoscopia alta en las últimas horas o en los últimos días, que ingresan con vómitos, con enfisema subcutáneo, con un neumotórax unilateral. Y bueno, empezar los neumotórax hipertensivos en los pacientes que también están con mucha disnea, que tienen alteración, dolor a la inspiración, con un
silencio ocultatorio unilateral, que pudieron haber tenido un trauma o son longilíneos o tienen alguna patología estructural pulmonar. Pensar también en estas causas, que son las que tenemos que siempre diagnosticar rápido por su gravedad. En cuanto al segundo de los pilares para el diagnóstico, que es el electrocardiograma, se recomienda que sea realizado dentro de los 10 minutos del ingreso del paciente en el servicio de emergencias y que sea evaluado por un médico calificado. Recordar que un tercio de los pacientes al ingreso tienen un electrocardiograma sin alteraciones. Y en el caso de los pacientes que no tienen alteraciones, pero continúa la sospecha clínica, se puede repetir entre los 15 y 30 minutos a la fin de detectar cambios isquémicos posteriores. Y en pacientes también con una sospecha diagnóstica se pueden realizar las derivaciones posteriores y las derivaciones derechas. En cuanto a los cambios electrocardiográficos que tenemos que buscar, como ya sabemos, el supradesnivel del ST, el infradesnivel del ST y las T negativas. En cuanto al supradesnivel del ST, tiene que ser a partir del punto J de por lo menos 0,1 milivolt en todas las derivaciones, excepto en B2 y B3, que se toma el límite de 0,2 milivolt, y en las mujeres de 0,15 milivolt. Y en cuanto a la depresión del segmento ST, tiene que ser de mayor a 0,05 milivolts en dos derivaciones contiguas y la inversión de la onda T mayor a 0,1 milivolt en dos derivaciones contiguas. Después también pensar en las manifestaciones atípicas que pueden aparecer en el electrocardiograma, como puede ser un bloqueo de rama izquierda, la elevación del segmento ST en la derivación ABR y los cambios que pueden aparecer en las derivaciones posteriores. Tener en cuenta también que en el electrocardiograma podemos encontrar estos cambios provocados por otras patologías que van a ser factores confundidores, como pueden darnos falso positivo, la presencia de una repolarización precoz, de pericarditis, de síndromes de preexcitación, como el Ward-Parkinson-White, los síndromes de Brugada, la embolia pulmonar, la hemorragia subaracnoidea, las alteraciones metabólicas como la hiperpotasemia que pueden darnos estos cambios, la miocardiopatía hipertrófica, la ingesta de antidepresivos tricíclicos. Todas estas patologías nos pueden dar falsos positivos, falsas sospechas de cambios electrocardiográficos susceptivos de infarto. Y hay otras que nos pueden dificultar también la evaluación del electro por la presencia de patología previa, como un infarto con ondas Q previas y una persistencia de la elevación del segmento ST, un ritmo de marcapaso con una estimulación ventricular, o el bloqueo de rama izquierda persistente. Todo esto nos va a dificultar la interpretación del electrocardiograma y vamos a terminar teniendo la necesidad de realizar enzimas cardíacas para evaluar si estamos ante una patología aguda coronaria o son daños estructurales previos o por otra patología. En cuanto al tercer de los pilares para el diagnóstico del dolor torácico, cuando la anamnesis y el electrocardiograma no nos terminan de ser concluyentes, es que vamos a pedir los biomarcadores. Dentro de los biomarcadores, el que está indicado pedir es solamente la troponina, no está más en ninguna guía, ni la CPK, ni la mioglobina, ni la TGO, solamente troponinas se utilizan. Se utilizan las troponinas de alta sensibilidad, dado que acortan el periodo de ventana para la positivización y a la vez también nos permite descartar más rápido las causas coronarias y mejorar el girocama. El diagnóstico de IAM siempre va a requerir el aumento de la troponina, pero combinado con un cuadro clínico compatible. El aumento por sí solo no va a ser diagnóstico, ya que como vamos a ver hay muchas patologías que lo pueden dar y hay muchas patologías estructurales, crónicas, pacientes que pueden tener valores elevados crónicos de troponina. Para eso va a ser necesario ver el patrón de ascenso y descenso a través de muestras seriadas para determinar si estamos ante una elevación aguda o crónica de las troponinas, ya que crónicamente puede haber niveles anormales altos en 0,9% de los pacientes sin factores de riesgo, en el 3,4% de los pacientes que tienen factores de riesgo cardíacos, el 9% de los pacientes mayores de 65 años y el 50% de los portadores de insuficiencia cardíaca tienen valores elevados de troponina. Por eso, para aumentar la especificidad de este estudio, que es tan sensible, es que se indica el dosaje seriado con muestras variadas para
para determinar si estamos ante algo agudo o son valores crónicamente elevados de troponina. Bueno, como dijimos, entre los falsos positivos podemos tener las patologías que provocan un desequilibrio entre el suministro y la demanda a nivel coronario, como el ataque de arritmia, la disección de aorta, la miocardiopatía hipertrófica, el shock cardiogénico, séptico, hipovolémico, la insuficiencia respiratoria grave, la anemia grave, la hipertensión grave con hipertrofia ventricular izquierda, el espasmo coronario, la vasculitis, los esfuerzos físicos extenuantes. Después tenemos patologías que pueden generar daño miocárdico directo, como la contusión cardíaca, la cirugía, la ablación, los marcapasos, los choques con el desfibrilador, la radiomiólisis con el deterioro cardíaco, la miocarditis y los medicamentos cardiotóxicos. Y después tenemos otras patologías que también pueden dar troponinas altas de causa multifactorial o indeterminada, como la insuficiencia cardíaca, como vimos, la miocardiopatía por estrés, la embolia pulmonar, la sepsis, la insuficiencia renal, las enfermedades neurológicas graves, las enfermedades infiltrativas como la amiloidosis o la sarcoidosis. Todas estas son patologías que pueden dar valores de troponinas elevados que no son causadas por isquemia coronaria. Bueno, este gráfico lo muestro solamente para recordar de que en general los valores muy elevados de troponina suelen ser por infarto de miocardio y en general infartos extensos, mientras que las patologías no isquémicas suelen dar valores menores, en general menores a 100 nanogramos por litro. Bueno, y el algoritmo que utilizamos en emergencias para determinar si estamos ante un evento agudo por una clínica dudosa o un electrocardiograma dudoso es el algoritmo de las 0 y 3 horas, que es el que está en el libro de algoritmos. Las guías actuales están empezando a utilizar el algoritmo un poco más corto, de 0 y 1 hora, para tratar de tener intervenciones terapéuticas más rápidas y a la vez descartar más rápido y mejorar el girocama. En el hospital el que utilizamos es de 0 a 3 horas, que está protocolizado. Entonces se hace una troponina inicial al ingreso. Si el paciente ya viene con un tiempo de evolución de más de 6 horas, ya con un valor menor a 5 ya podemos descartar la causa coronaria. Si tiene valores entre 5 y 14 o más de 14, debemos hacer la segunda muestra a las 3 horas y en base a los valores, si arrancamos con un valor negativo, es decir, menor a 14, y a las 3 horas seguimos teniendo un valor negativo, también se descarta la patología coronaria y los biomarcadores se los consideran negativos. Si el valor inicialmente era negativo y después se positivizó más de 14, se lo considera positivo. Si el valor inicial era más de 14, la forma de diferenciar ese valor que sea algo agudo y no un valor crónico es a través del delta, es decir, que haya una elevación de mayor a 9 nanogramos por litro o mayor a un 20%. Este valor en el algoritmo del hospital es de 7, que aumenta la sensibilidad para considerar lo que un delta, es decir, un aumento de la troponina y considerar que estamos ante un evento agudo. Bueno, lo que vimos hasta ahora es que hicimos una anamnesis, vimos el electrocardiograma y si nos quedaba duda, pedíamos los biomarcadores. En el caso de todavía tener dudas de cuál es la conducta que tengo que tomar con el paciente, lo que se hace es una estratificación del riesgo a través de score. Hay varios scores. En el hospital, el que está en el libro de algoritmo es el HEART, que las letras marcan las variables que se utilizan, la historia del dolor, el electrocardiograma, la edad, los factores de riesgo y la troponina. Este es el algoritmo, después de última si quieren pueden hacer pausa y lo leen en detalle, pero bueno, es la historia del dolor de dar 0 a 2 puntos, los cambios en el electro, la edad, la presencia según la cantidad de factores de riesgo y los valores de troponina. El puntaje se va a determinar entre 0 y 3 como de bajo riesgo, entre 4 y 6 como de riesgo moderado y entre 7 y 10 de riesgo alto. Y eso va a determinar una probabilidad de eventos adversos cardiovasculares mayores a las 6 semanas, de menor a 2 en los casos de bajo riesgo y de más de 50% en los casos de alto riesgo. A esta estratificación de riesgo es que como dijimos, lo dividimos en bajo riesgo, moderado riesgo o alto riesgo. Los de bajo riesgo los podemos dar en el alta y hacer un manejo ambulatorio y buscar otras causas porque es de bajo riesgo cardiovascular. En los casos de moderado riesgo van a requerir una observación y una eventual imagen cardiovascular y los pacientes de alto riesgo sí o sí requieren una internación y una unidad coronaria y
y sí o sí realizar las imágenes cardíacas, sea en reposo, sea evocadoras. Las imágenes no vamos a entrar en los detalles, pueden ser imágenes cardíacas anatómicas, como la FIO-TC o la coronariografía, o pruebas de estrés, como el ecocardio con estrés o con ejercicio, la perfusión miocárdica o la cardioresonancia. Esto, bueno, después si lo quieren mirar, son las ventajas y las limitaciones de cada caso, pero esto lo va a determinar en general el cardiólogo. Haciendo un poco un resumen, como dijimos, partimos de una anamnesis donde determinamos los factores de riesgo cardiovasculares, como la edad, la enfermedad cardiovascular previa, la enfermedad vascular periférica, si es diabético, si es hipertenso, si es dislipémico, si es tabaquista, si tiene consumo de cocaína, metanfetamina, si tiene antecedentes familiares de primer grado, la edad, como dijimos, y analizamos las 7 características del dolor, la localización, la característica, la extensión, la duración, si tiene los factores precipitantes, los factores aliviadores, los síntomas asociados, todo eso, con todo eso hacemos una caracterización de si estamos ante un dolor típico o un dolor dudoso de sospechoso cardiovascular o sospechamos un dolor no cardiovascular. Después vemos el electrocardiograma en donde buscamos las alteraciones características, como vimos, el supra-CT, el infra-CT, las T negativas, y también ahí sí tenemos los cambios electrocardiográficos, seguimos el algoritmo del síndrome coronario agudo y si seguimos con dudas hacemos los biomarcadores al ingreso, a las 3 horas y en base a eso determinamos la presencia o no de marcadores positivos. Recordar siempre las otras causas que dijimos de causas potencialmente letales, como son el infarto, aparte del infarto, el tromboembolismo del pulmón, la disección de aorta, la ruptura esofágica, el taponamiento cardíaco, que siempre lo tenemos que pensar y descartar. En el caso de continuar con dudas de qué conducta tomamos con el paciente, hacemos una estratificación del riesgo a través del GERD. Si es de bajo riesgo, le podemos dar el alta o buscar diagnósticos diferenciales de manera ambulatoria. Si es de moderado o de alto riesgo, van a requerir internación para realizar alguna imagen cardíaca, como para determinar en reposo con pruebas evocadoras la presencia de patología coronaria. Y por último, este es el algoritmo que está en el libro, en el hospital, donde vamos a ver lo mismo que fuimos viendo durante toda la clase. Ante un dolor precordial se le hace un electrocardiograma inicial. Si el electrocardiograma inicial se detectan los cambios agudos, el paciente va a seguir el algoritmo del síndrome coronario agudo en la emergencia, en el shock. Si el paciente no tiene los cambios agudos, se va a pasar a un interrogatorio por el médico a la demanda espontánea, en nuestro caso, en donde en base al interrogatorio, con todo lo que vimos, los factores de riesgo, las características del dolor, va a determinar si estamos ante un dolor típico y lo va a ingresar para una evaluación cardiológica, o si estamos ante un dolor dudoso o un dolor sospechoso de una causa no cardíaca, no isquémica cardíaca. Y en esos diagnósticos diferenciales vamos a volver a buscar las causas potencialmente letales o causas que requieren internación, como la disección de aorta, el TEP, la miocarditis, la pericarditis, la ruptura esofágica, la úlcera gástrica complicadas, el neumotórax o la neumonía. Cualquiera de esas causas habrá que considerar la internación. Las otras causas menos graves pueden realizarse externación y manejo ambulatorio. Volviendo al algoritmo, si el interrogatorio es dudoso, vamos a pasar a la observación con el algoritmo que vimos desde las 0 y 3 horas de las troponinas ultrasensibles. Y también repitiendo el electrocardiograma y evaluar si hay recurrencia o cómo evoluciona el dolor. En base a eso pasamos también a hacer el score de GERD y determinamos si es de bajo riesgo, se va a manejar ambulatorio, si es de moderado o alto riesgo, se lo internará y será el manejo cardiológico quien determinará la necesidad de hacer imágenes cardíacas como para determinar si hay alguna causa isquémica cardíaca. Bueno, terminamos. Espero que no se hayan aburrido demasiado. Que tengan una buena semana.